Lo dijo él. A primera hora. La semana anterior, el Ministerio del Trabajo anunció la apertura de una serie de diálogos, una suerte de mesas técnicas, para comenzar a debatir una propuesta que implique reformular el concepto de jubilación patronal, que no es lo mismo que la jubilación del Seguro Social. Esta jubilación patronal que tiene que ver con aquellos trabajadores que cumplen más de 20 años de trabajo en la misma empresa, ya que tema que ha generado controversia, polémica. Se han dado casos de empresas que antes de cumplir los 20 años despiden a sus trabajadores para no pagarles la jubilación patronal. El Ministerio de Trabajo ha planteado la necesidad de reformular esto, de comenzar a discutir. Hablemos con un conocedor de la materia, el arquitecto Patricio Donoso Chiriboga. Él en su momento se desempeñó como ministro de Trabajo y además es dirigente empresarial, dirigente gremial. ¿Cómo le va, arquitecto? Bienvenido, buenos días. Arquitecto, buenos días. Muchas gracias, Andrea, Fabricio, igual, muchas gracias por la invitación. Y listo para responder las inquietudes inherentes a un tema clave al momento de hoy. Gracias a usted por acompañarnos. ¿Se debe eliminar la jubilación patronal o se debe reformular el concepto de jubilación patronal? Reformular, tal y como yo lo planteé siendo ministro de Trabajo el 21 de septiembre del 2021, a través de haber remitido a la legislatura un proyecto de nueva normativa laboral. Lastimosamente, Fabricio, y usted conoce bien cómo funciona la Asamblea, yo aproveché que había estado 8 años como asambleísta y al remitir ese proyecto, el presidente Lasso, por supuesto, proyecto elaborado por el Ministerio de Trabajo, por mi persona, no abrieron la carpeta y no calificaron el proyecto. Y el país se privó de hacer lo que se hace en todos los países del mundo y no recién, pues por siglos, se llama debate legislativo. Yo no conozco un solo proyecto perfecto. Todos son perfectibles. No se debatió ese proyecto donde se incorporaba una reformulación por las razones que usted acaba de decir hace pocos minutos, de la jubilación patronal, que es diferente a la pensión jubilar, ojo. Habla usted del proyecto Creando Oportunidades, sí, que creo que fue en septiembre del año 2021. De septiembre del 2021. Lo enviaron y no fue calificado por el CAL. Así es, no fue calificado por el CAL. Yo, aprovechando mi buena relación con la legislatura, había estado 8 años ahí, 2 como vicepresidente, me acerqué y les dije, debatamos esto, y si no están de acuerdo con determinado capítulo o artículo, debatamos y reformulemos. Pero ¿por qué no lo enviaron después como proyecto independiente? Porque, a ver, les devolvieron y les dijeron, bueno, envíen por separado. Y el presidente Lasso envió primero la reforma tributaria y ofreció que para 2022 se iba a abrir un diálogo nacional para estructurar una reforma laboral que incluya, por ejemplo, este tema de la jubilación. ¿Qué pasó? Hubo ese diálogo que lo llevábamos aquícito nomás en la plataforma con los dirigentes sindicales. Yo me llevo bien con todos, no con todos estoy de acuerdo, pero ahí sí debatimos en la plataforma piso octavo, recuerdo. Hicimos esas mesas de diálogo, así llamadas, para ver cómo reformulábamos un código del trabajo, Andrea y Fabricio, que data de 1938, ya son 87 años, camina 100 y tiene tantas cosas equivocadas en el siglo XXI, ese código, que hay que reformularlo. Solo doy un ejemplo. Prohíbe trabajar más de 6 horas, ese código, en el subsuelo. Y resulta que todos los centros comerciales del país tienen negocios y almacenes en el subsuelo. El Metro de Quito trabaja en el subsuelo. Sin embargo, sigue vigente aquella barbaridad de que no se puede trabajar más de 6 horas en el subsuelo, por solo mencionar un ejemplo. Y así, varios ejemplos que ameritan una nueva normativa laboral o reformular ese Código del Trabajo que es obsoleto. No sirvió, y voy a tomar unas palabras que usted, Fabricio, dijo antes de esta mi entrevista. No sirvió ese Código del Trabajo cuando el fenómeno del Niño en el año 97-98. No sirvió cuando hubo el terremoto de Esmeraldas y Manabí el 16 de abril del 2016. No sirvió cuando la pandemia. Y tampoco sirvió en los apagones últimos. Y retomo sus palabras. El presidente Lasso vacunó exitosamente a 9 millones de personas en 100 días. Tampoco fue útil ese código. Y hubo que implementar una nueva normativa, una ley media de paso en la Asamblea para poder corregir la pérdida de empleo en aquellos momentos, cuando estábamos en el famoso quédese en casa, en el famoso confinamiento. En fin, para ir directo a su pregunta, Fabricio, sí, hay que reformular esto porque, y lo dijo usted, muchos trabajadores de mediana edad, 40, 45, 50 años, pierden su empleo, no digo que está bien, pero en la práctica pierden su empleo porque están cerca de cumplir 20 años en una misma empresa. Hoy, mi estimado Fabricio, y usted lo sabe, la juventud ya no busca estabilidad, busca oportunidad. Entonces, tener tal y como está
esta jubilación patronal hace que muchos emprendedores, sobre todo medianos y pequeños, porque los grandes como quiera se defienden, se limitan a contratar más gente, a incorporar nuevos trabajadores en sus nóminas. Eso le hace daño al trabajador, que pierde ese empleo a los 45 años y tiene dificultad en encontrar un nuevo empleo. Y a la empresa también, porque tiene que hacer un pago más allá de la pensión jubilar, que es justa, la que se paga a través de la jubilación del IES, que es justa y hay que cuidarla. Y ya mencionaré con su venia cómo cuidar esa pensión jubilar. Pero esto es un ganar-ganar. Ganar por parte del trabajador, que no perderá su empleo, y de la empresa, que no tendrá la preocupación de un costo enorme que beneficia apenas a un 3,5%, Fabricio, apenas a un 3,5%. ¿Y qué pasa con el 96,5% restante? ¿Qué pasa con los informales, que no tienen ni afiliación a la seguridad social, ni 13º sueldo, ni 14º sueldo, ni vacaciones, ni fondos de reserva, y que no pueden acudir a un préstamo o acceder a un préstamo hipotecario, quirofario, prendario? Para ello hay que coger a los informales y formalizarlos para que el IES comience a salvarse con mayor participación de afiliados. Ya vamos a ir por ahí. Entonces, arquitecto, ¿usted estaría de acuerdo con esta propuesta que ya se ha dicho de parte de declaraciones de la ministra de Trabajo, en donde se contempla que una parte ponga el empleador, otra ponga el empleado? En septiembre del 2021 usted proponía incluso reformular hasta la palabra, o sea, ya no, digamos, jubilación patronal, sino fondo jubilar, era así. Exactamente, usted parece que leyó y muy bien, le agradezco, Andrea, ese proyecto que yo remití a la Asamblea, y que esa Asamblea que luego fue cesada, ni siquiera abrió la carpeta y no calificaron mi proyecto. Sí, es un fondo, ese fondo tiene que ser creado, pero claro, la fórmula de aquel fondo tendrá que ser definido por un cálculo actuarial, en eso estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en la posición del gobierno con respecto a este tema, de este fondo, pero está incompleto en el sentido de que yo propuse que sea para los trabajadores nuevos, porque los anteriores, los que ya están o son parte del Código del Trabajo, que se mantenga esa fórmula para que nadie pierda derecho alguno. Porque aquí de lo que se trata, y algunos líderes sindicales que cuidan su metro cuadrado de poder o no entienden o no quieren entender. Pero esto es para cuidar a los trabajadores. Cambiar a fondo jubilar no sería ya una especie de eliminar el derecho de la jubilación patronal que ahora mismo se tiene, es decir, no sería una regresión de derechos. No por una razón, sería inconstitucional, además. No por una razón. Esto sería para futuro. No se olviden ustedes. No para los actuales. No por los actuales, porque eso sí sería regresión de derechos, pues. No para los actuales, por una, y usted lo dijo, Fabricio, esto es cuando se cumple 20 años o más en una misma empresa. Y para un trabajador que hoy se incorpora a la nómina de una empresa, tendría que pasar 20 años. Entonces no hay regresión de derechos porque es a futuro. No hay aquello de lo regresivo, porque no se puede legislar con retroactividad. Pero digamos, es una ganancia para quien, más bien, fue una ganancia el tema de la jubilación patronal. Al convertirlo en fondo jubilar, no sería, y vuelvo a insistir, no sería eliminar esa ganancia que tuvieron los empleados, digamos, del gremio trabajador hace muchos años. No sería eso, entonces, o representaría una regresión. No, porque no han cobrado todavía y van a cobrar, pues cuando cumplan 20 años en una empresa, van a cobrar esa jubilación. Los que van a cumplir 20 años van a cobrar. Los nuevos trabajadores, en mi opinión, deben ser contratados con una nueva normativa que implique darle facilidades sobre todo a los pequeños y medianos, a contratar más gente. A ver, esa parte quiero entender. ¿Qué pasa, por ejemplo, si al día de hoy tenemos un trabajador que tiene 19 años? Sí. Vamos a imaginarnos ese escenario. Tiene que cobrar, Fabricio. Tiene 19 años, está a punto de cumplir 20, pero antes de cumplir 20 entra en vigencia esta reforma. ¿Qué pasa ahí? Tiene que cobrar a menos de qué, y aquí viene la parte que es... Que creo que esa es la parte más compleja. Sí, y claro, yo no es que estoy de acuerdo, pero y usted lo dijo, muchas empresas desvinculan a los trabajadores que están cerca de cumplir 20 años. Esa es la realidad. No es que estoy de acuerdo, pero es la realidad. Y en la vida hay que jugar con lo que se tiene. Usted no puede jugar un campeonato sudamericano de fútbol con futbolistas de otro país en su totalidad, tiene que jugar con los suyos. Eso es facts, dicen los norteamericanos. Esos son los hechos. El hecho cierto es que aquellos que están por cumplir 20 años pierden ese empleo. Una colega suya, Stephanie Spin, y digo con nombre y apellido, en alguna entrevista cuando yo ministro me dijo, entonces ministro, esto pasa a ser una especie de despido anticipado. Sí,
pasa a ser una especie de despido anticipado. No digo que estoy de acuerdo, Fabricio y Andrea. Lo que digo es que esto ocurre. Entonces, para evitar eso, para evitar que personas de 45 años se queden sin empleo por este despido anticipado, hay que modular la jubilación patronal. Porque, repito, la juventud de hoy no busca estabilidad, busca Pero no me oportunidad. está respondiendo la pregunta, porque en realidad lo que yo planteo es, tenemos un trabajador de 19 años que tiene la expectativa que va a cumplir 20 y que va a acceder a la jubilación patronal. Pero ¿qué pasa si antes de cumplir 20 entra en vigencia esta reforma? Ya no puede acceder a la actual legislación, sino que tendría que sujetarse a la nueva legislación. No, la nueva legislación es para trabajadores nuevos, aquel que está por cumplir 20 años. A eso me refiero. Claro, que está por cumplir 20 años y no ha sido desvinculado, tiene que cobrar. Ah, ya. Claro, O sea, tiene que ese cobrar. Cobra. trabajador sí sería susceptible de la actual legislación. Pero claro, Y la nueva legislación sería para nuevos trabajadores. para aquellos que de hoy a 20 años tendrían, ya. entre comillas, derecho a la jubilación patronal. En otras palabras, queremos ayudar al trabajador. Y repito lo que le dije a Andrea hace pocos minutos. Algunos dirigentes sindicales, aquellos que están muchísimos años y que no hay alternabilidad, o no entienden o no quieren entender esto. Esto sería para de aquí a futuro. No queremos perjudicar los derechos laborales de quienes están ya trabajando cerca de 20 años en una empresa. Y ahora, digamos, vamos a mirar también el lado empresarial, cómo justificar, porque ahora mismo, por ejemplo, esto de la jubilación patronal es, si se quiere, tal vez también un beneficio a la lealtad, a que es buen trabajador, por eso está más de 20 años Sí, en claro, una empresa, por supuesto. entonces se vuelve un beneficio, ¿verdad?, para el trabajador. Pero digamos, entonces, ¿cómo justificar que un empleador tenga que pagar mensualmente a un empleado que no ha cumplido ni un año Así en es. la empresa y que pueda abonar, digamos, al fondo jubilar que se quiere proponer? ¿Cómo entonces justificar aquello? Su pregunta es puntualísima y tiene razón en su preocupación. Yo lo comparto su preocupación, Andrea. ¿Cómo le decimos al empresario, sobre Digamos, todo? preocupación de empresarios, sobre Sí, claro. todo, ¿no? ¿Cómo le decimos al pequeño, sobre todo al pequeño? Porque, repito, los grandes como quiera se defienden, pero los medianos y pequeños, el que tiene una pequeña farmacia, una pequeña ferretería, una pequeña tienda de abarrotes, ¿cómo le decimos usted desde el principio tiene que hacer ese fondo? Si ya existe, y esta palabra le faltó a Andrea, y le digo con todo respeto, la palabra fondo de reserva, ya existe el fondo de reserva. Si ya existe el fondo de reserva, dejemos que ese fondo de reserva sirva como un colchón para el trabajador, que le sirva, por ejemplo, para cobrar el derecho que tiene cuando es cesado, se llama el seguro de cesantía. Pero si el fondo de reserva ya existe, ¿por qué crear un fondo de reserva con una participación, esa es su pregunta, del empleador? Es un poquito complejo. Por eso es que, y tiene razón la ministra, hay que hacer un cálculo actuarial a través del IES y del VIES, que maneja estos fondos, porque se crearía un fideicomiso de esos fondos. ¿Cómo convencerle al pequeño empresario que tenga participación en ese fondo? Ahí está el kit del tema. Por eso es que, y se hace bien, en abrir un debate por 120 días, me parece, o 180, para debatirlo este tema. Es un tema complicado, pero ¿saben qué? Hay que hacer lo que hizo Alejandro Magno, pues. Cuando hay un problema, Alejandro Magno no fue a desanudar el nudo gordiano. No. Alejandro Magno, inteligente y berraco como era, cortó el nudo gordiano. Pero ustedes en 2022, y usted me dice que llevaron adelante una serie de mesas de diálogo, Sí. que usted mismo dialogó. Y Que no se llegó a nada, mi señor Fabricio. ¿Por qué no se llegó a nada? ¿Por qué no lograron enviar ustedes un proyecto? Porque, insisto, ustedes en su gobierno ofrecieron enviar a la Asamblea un proyecto de reforma laboral integral. Sí, claro que enviamos. ¿Por qué no la enviaron? ¿Cuál? La enviamos el 21 de septiembre Sí. del 2021. No me refiero a ese, porque ese después. fue el proyecto Creando Oportunidades. Luego, para 2022, el presidente Lazo ofreció abrir un diálogo nacional, enviar un proyecto. Y se Usted lo me hizo. dice, hubo el diálogo, pero no se envió el proyecto. ¿Por qué pasó? Porque no hubo acuerdo, Fabricio, aquí entre nos. No hubo acuerdo. Los tenían el típico discurso, para mi forma de ver, ya pasado de moda, de que queremos precarizar el trabajo. Y yo les decía a los dirigentes sindicales, por ejemplo, Edgar Zarango me entendió muy bien, y aun cuando no estaba de acuerdo conmigo en algunos temas, al final en esto sí estuvo de acuerdo, pero tritos cuyos nombres me estoy olvidando no quisieron llegar a un acuerdo bajo el esquema este de que queremos precarizar el trabajo. Fabricio y Andrea, nada es más precario que no tener empleo, nada. Y resulta que se oponía porque estamos flexibilizando demasiado. No se llegó al acuerdo y no hubo cómo presentar un nuevo proyecto. Así respondo a su pregunta, Fabricio.
¿Cómo ahora, digamos, en este momento hacer para que se cumpla esta normativa con quienes no estarían entrando si es que se aprueba esta reforma al código? Quien no entra a esta nueva modalidad, si es que se aprueba, ¿cómo hacer para que se cumpla? Porque claro, ahora mismo hablamos sobre esta solución digamos, para que no lo despidan, entonces cambiemos, pero para que se cumpla, ¿qué se debería hacer? Bueno, aquello de desvincular a un trabajador es potestad exclusiva del empleador y tiene que pagar el desahucio y el despido intempestivo, y lo hacen. Lo hacen para evitar el tener que pagar de por vida, Andrea, de por vida esa jubilación patronal. Es más, hay dos formas de pagar esa jubilación patronal. La una es un valor de por vida hasta que el ciudadano, el ex trabajador, muera, u otra es llegar a un acuerdo para un pago global. Eso es potestad del empleador y tiene que pagar todos los emolumentos que debe pagar. Ahora bien, frente a su pregunta, he de decirle que cuando alguien se pasa un semáforo en rojo, no hay que tumbar el semáforo. Hay que castigar al que se pasa un semáforo en rojo. Y si alguien incumple con la normativa vigente, así no nos guste, tiene que ser sancionado. Y la propia normativa establece, de hecho, los castigos inherentes a esa falta. Por lo tanto, mi respuesta es actuar de acuerdo a la ley. Lo que queremos ahora, y me sumo en el queremos, porque estoy de acuerdo con la propuesta del gobierno de Daniel Noboa, lo que queremos es reformular la jubilación patronal a fin de que los trabajadores no pierdan su empleo cuando están muy cerquita de cumplir 20 años. Repito, ya la juventud no busca esa estabilidad. Y si no, pregunta a usted, Andrea, a sus amigos, porque usted es muy joven y está bien. Pregunte. Sus amigos lo que buscan es oportunidad y no quedarse 20 años en una misma empresa. Tengo un par de aportes de nuestra audiencia y gracias por hacerlo en este diálogo con Patricio Donoso. Le envío un abrazo a Mauro Tejada. Me dice, la jubilación patronal debe incorporar la relación de uno o más empleadores. Técnicamente debería estar vinculado con el flujo de aportes, no tanto por tiempo. En Estados Unidos, dice Mauro, se calcula por número de créditos. Obviamente eso implica reformar el Código del Trabajo para acceder a la contratación por horas y con ello relacionarse con más empleadores. ¿Qué le parece este aporte de Mauro Tejada? Interesante. Yo estoy de acuerdo con el trabajo por horas. Es más, promocioné el trabajo por horas. Porque una madre de familia que ya despacha a sus niños a la escuela o colegio tiene horas libres en la mañana que puede cubrirlas a través de trabajo por horas. Yo, no sé usted, Fabricio, pero yo trabajé y estudié al mismo tiempo. ¿Por qué no le permiten ahora al joven estudiar y trabajar al mismo tiempo? ¿Usted ha escuchado el concepto de ninis? ¿Ninis? Ninis son los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y resulta que la prohibición constitucional del trabajo por horas, hecha ya en Montecristi. Yo viajé como presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano a Montecristi a decirles no cometan la barbaridad de incorporar aquello de la prohibición del trabajo por horas. Le voy a decir una frase bastante fuerte, pero cierta. Miles de ecuatorianos arriesgan su vida al cruzar el Darién e ir a trabajar, como dice el amigo que usted acaba de leer, a trabajar en Estados Unidos por horas. Y aquí es prohibido. Yo creo que algún momento dado tiene que reformularse una pregunta y cambiar en la Constitución, ojalá en la constituyente que parece que viene, se cambie aquello, quitar de la Constitución la prohibición del trabajo por horas. ¿Y la consulta popular del 2023 que no dio paso al trabajo por horas? Bueno, Mire usted, no solamente la Constitución del 2008, sino también la consulta popular del 2023. Hubo una negativa al trabajo por horas. Sí, pero el país ni empieza ni termina con una consulta popular. Se puede hacer otra, o se puede hacer una reforma a la Constitución que es necesaria. ¿Usted cree que hay que insistir en la posibilidad de incorporar el concepto de trabajo por horas? Sin duda. Michael Fitzpatrick, que es embajador de los Estados Unidos en el Ecuador, me dijo cuando yo era ministro que el Ecuador es uno de los únicos 5 países del mundo, escúcheme bien, Fabricio, único país de América y 5 en el mundo, bueno, no sé cómo será en Venezuela o Cuba, no tengo idea, que tiene la prohibición, la equivocada prohibición del trabajo por horas de la Constitución. ¿Estamos preparados ahora mismo como Ecuador para poder pasar, digamos, a ese trabajo por horas? Sí. Porque si bien es cierto, digamos, hay estas dos visiones, ¿verdad? Una visión en la que hay que ayudar al emprendedor, al empresario, etcétera, para que pueda contratar, pero de otro lado hay también muchísimos abusos de parte de varios empresarios, sobre todo para quitar, digamos, ese tipo de derechos, afiliación al IES, etcétera. Entonces, ¿cómo llegar a ese punto medio en el que no haya regresión de derechos para los trabajadores, pero también se pueda fomentar el trabajo de esa manera? Gracias, Andrea. Yo soy el entrevistado, pero me permito, a manera de respuesta, hacerle una pregunta. ¿Conoce usted la esquina de la avenida Granados, 16 de diciembre? Donde están centenares, decenas o no centenares de trabajadores informales buscando una chamba ese día. ¿Han visto ustedes ahí en Granados 16 de diciembre? Ellos, al igual que el 52%, Andrea, escúcheme esta cifra, el 52% de los
de la fuerza laboral en este país es informal. Y ellos ya trabajan por hora, Andrea, ya trabajan por hora, pero informalmente. Informalmente, de tal manera que sí existe en el Ecuador el trabajo por horas, pero informalmente. Y resulta que esa informalidad hace que ese trabajador, como usted lo acaba de decir, no tenga derecho al 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva. Ni siquiera puede acceder a un préstamo quirografario, hipotecario o prendario, o curar su maltrecha salud. Es una torpeza en el país de tener un 53% de la fuerza laboral informales. ¿Qué hacemos si los formalizamos? Arreglamos su inquietud, Andrea. Y segundo, empezamos a salvar al IES, pues. Al IES a través de tener más afiliados y más aportantes de la seguridad social. A mí me da mucha pena, yo ando siempre por allí, por la Granados 16 de diciembre, ver a centenares de trabajadores que trabajan, como usted dice, ya son informales, ya trabajan por horas, pero tenemos la prohibición constitucional del trabajo por horas. Sí existe, no seamos ciegos, existe el trabajo por horas, pero informalmente. Lo que yo propongo y propuse en la última consulta que usted hizo mención, estimado Fabricio, es que formalicemos constitucionalmente ese trabajo por horas que sí existe. Acá Vladimir Andosilla, en cambio, dice, el fondo que plantea usted, arquitecto Patricio Donoso, es este fondo patronal. Es Jubilar, el fondo jubilar, Sí, perdón. fondo jubilar. Desconfigura la jubilación patronal porque establece un aporte del propio trabajador. ¿Qué opina usted sobre esta crítica, en cambio, que hace Vladimir? Más que una crítica, es una realidad. Ya existe, y le digo, Vladimir me dijo que se llama, ¿no? Sí. Vladimir, ya existe el fondo de reserva que paga el empleador todos los años a partir del segundo año. Y ese fondo de reserva le servirá a usted, Vladimir, que cuando se jubile en el IES, es decir, la pensión jubilar que usted tenga, ahí le pagarán a usted un seguro de cesantía. Ya existe ese fondo, pagado por el empleador exclusivamente. Por tanto, si algo debemos hacer con el otro factor que se llama jubilación patronal, que ojo, Fabricio, existe aún antes de que el IES tenga la jubilación del IES, es decir, la pensión jubilar, existe antes. Se lo hizo porque no existía la afiliación del IES. Esto fue hecho antes de cuando era Caja del Seguro, ¿recuerda usted? Ahí se hizo la famosa jubilación patronal, que tenía su cierta lógica, pero hace más de medio siglo, pues. Hoy lo que hay que hacer es reformular esto. Y si tienen los trabajadores que hacer un pago, precisamente ese análisis que deberá hacer el IES será sustancial para el debate que estamos iniciando. Acá también me dicen acá, gracias a María José por este mensaje, dice, los jóvenes, cierto es, no quieren estabilidad sino oportunidad. Así es. Pero cuando pasan los años y esos jóvenes tienen familia, hijos u otras necesidades, el criterio cambia y lo que buscan es estabilidad. Claro, porque el joven de hoy que tal vez no quiere estabilidad, cuando sea adulto y tenga tal vez otras inquietudes, otras necesidades, capaz que lo que quiere es estabilidad. Creo que es válido esto que me está diciendo. No es válido porque Ya. Eso que está diciendo este caballero solo funciona. Es una dama. Una dama solamente funciona para el 3% de los trabajadores, perdóneme, Mauricio. No podemos, por el 3% de trabajadores, dejar de legislar algo que es necesario. A la dama que acaba de escribir le digo, mi estimada amiga, lo que usted acaba de decir sirve solamente a un 3% y bajando, porque los jóvenes de hoy posiblemente llegarán a cumplir 20 años en una empresa en un porcentaje muchísimo menor al 3%. ¿Y qué hacemos con el 96,5%? Porque es 3,5% realmente. Y con esto termino, gracias a Jorge Merizalde que me escribe, me dice, sería interesante el analizar y debatir eventuales reformas también a la Ley de Seguridad Social en la legislatura que inicia. ¿Usted tiene expectativas de la próxima legislatura, tomando en cuenta su composición, su configuración, de que en esa legislatura se pueda abrir el espectro para un debate sobre estos temas, Código Laboral y Ley de Seguridad Social, arquitecto? Ojalá que sí, yo soy un hombre positivo, pero tengo mis reservas. Yo he estado en la legislatura muchos años y cambiar una ley es bien complicado. Por eso es que creo que a través de la consulta popular pudo habérselo logrado y quizás con a lo que nos está convocando el presidente Noboa, de una reforma a la Constitución. ¿Usted está de enmienda. acuerdo con la convocatoria a la Asamblea 100%, Constituyente? porque hay cosas que deben eliminarse como el Consejo de Participación Ciudadana, la conformación de los legisladores que por lo menos tengan algún grado de preparación para ser ¿Pero legisladores. usted no cree que eso desde la Asamblea se debería hacer? ¿Usted cree que tenemos que ir a una constituyente? No, yo pienso que el camino idóneo, más rápido y más expedito y menos oneroso es una enmienda a la Constitución. En la Asamblea, entonces. Sí, claro, en la Asamblea. Y usted me preguntó si tengo fe en que la Asamblea haga el trabajo. Le contestaba que yo soy positivo y espero que sí haga la Asamblea esa labor, ese trabajo. Mire, ya se han hecho enmiendas a la Constitución. El propio presidente Lenín Moreno logró el
el 4 de febrero del 2018 una enmienda a la Constitución, aquella que prohibió la reelección indefinida. Recuerda, ya lo hizo, por lo tanto sí se puede hacer. Con un poquito de ñeque, con fuerza y con decisión política, sí se lo puede hacer. ¿Que es fácil? No, no es fácil, pero hay que intentarlo. Y lo ultimísimo, porque me escriben acá un oyente, Diego, y me dice, aunque ya contestó esta pregunta Patricio Donoso, pero le voy a volver a hacer. Claro. ¿Qué va a pasar con quienes ya estamos a pocos años de jubilarnos, dice? ¿Tienen el pleno derecho a la jubilación patronal? Tenga usted la seguridad. Reiteramos, desde su punto de vista se aplicaría para los nuevos Para- después de 20 exacto. años. Sí, porque no existe técnicamente ni moralmente la ley retroactiva. La retroactividad en la ley es perniciosa. Por lo tanto, cualquier modificación será de aquí a futuro. Correcto, arquitecto, gracias por el tiempo. Muy Gracias, gentil. A arquitecto. usted. Patricio Donoso Chiriboga, ministro de Trabajo, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.